Hola, el tema de hoy es análisis de varianza con las herramientas Jamovi y PAST. Estamos en la Universidad Autónoma de Baja California y vamos a enfocarnos a comentar sobre cómo vamos a usar estas tres herramientas para realizar el análisis de varianza. Previamente tenemos algunos otros videos en los que explicamos los fundamentos teóricos y metodológicos de esta herramienta estadística. Sin duda, el análisis de varianza constituye uno de las herramientas de estadística inferencial más utilizados en el diseño experimental, que es útil para cualquier área de conocimiento. Sin más, empezamos. El contenido que vamos a ver es cómo realizar el análisis de varianza de una vía. En primer lugar, vamos primero a revisar en qué consiste y posteriormente vamos a ver cómo preparar los datos para realizar un análisis de varianza en la herramienta Jamovi y luego cómo prepararlos para hacer este mismo procedimiento en PAST, así como interpretar los resultados. El análisis de varianza de una vía surge como una generalización del contraste para dos medias de la t-de-student, cuando el número de muestras a contrastar es mayor que 2. Así que supongamos que tenemos 3 muestras o 4 de diferentes tamaños y suponemos que provienen de 3 poblaciones normalmente distribuidas y que tienen la misma varianza, de forma que podemos formular las siguientes hipótesis. Se denomina modelo factorial de un factor o una vía o a una ANOVA de un factor al modelo lineal en el que la variable analizada, cualquiera que ésta sea, la hacemos depender de un solo factor de tal manera que las causas de su variabilidad son englobadas en una componente aleatoria que denominamos error experimental. Sin más, vayamos al ejemplo. Pongamos que tenemos estos datos en los que tenemos 4 variables estas. Radio anterior del otolito izquierdo, radio posterior del otolito izquierdo, radio anterior del otolito derecho y radio posterior del otolito derecho. Entonces, supongamos que nosotros queremos determinar que los radios son independientes de la posición y tenemos de la posición del otolito y tenemos 4 posiciones diferentes, un anterior izquierdo, anterior derecho y posterior derecho. Veamos cómo lo podemos hacer con nuestro equipo de Jamovi o con el software Jamovi para poder realizar este análisis. Vayamos a nuestros datos. Tenemos nuestra página de Excel con nuestras 4 variables. Como ya les había comentado, tenemos 4 posiciones. La posición 1, que es el radio anterior del otolito izquierdo. Esta va a ser nuestra primera posición. Nuestra segunda posición es el radio posterior del otolito izquierdo. Aquí tenemos nuestra tercera posición, que es el anterior derecho, y la cuarta posición, que es el posterior derecho. De forma que la hipótesis nula versaría de la siguiente manera. La posición del otolito no afecta el radio, más bien la longitud en milímetros del radio. Y obviamente la hipótesis alterna sería exactamente la misma, pero en este caso diríamos que sí afecta.
La posición del otolito no afecta la longitud en milímetros del radio de este mismo y que la posición sí afecta. Para poder realizar esto, vamos a llevarnos nuestros datos a Yamovi. Vamos primero a señalarlos, los vamos a copiar en el portapapeles. Aquí ya están copiados y ahora nos vamos a ir a Jamovi. Aquí ya tenemos nuestro Yamovi y aquí lo que vamos a hacer, vamos a pegar los datos que teníamos de Excel. Vamos a bautizar nuestras variables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues desde aquí, ¿verdad? Aquí, son los radios, son estos de aquí. Así que los voy a copiar directamente. A ver si lo hace. Porque ya ven que luego, aquí lo vamos a poner directamente los valores porque no lo está respetando como yo quería. Entonces, este es el radio anterior del otolito izquierdo. ¿No? Vamos a ver si es cierto. Radio anterior del otolito izquierdo. Luego, esta posición es el radio anterior, no, radio posterior del otolito izquierdo. Este será el radio anterior del otolito derecho y esta posición de aquí es el radio posterior del otolito derecho. Bien, ya tenemos nuestros datos. Son variables continuas decimales. Aquí están. Y entonces lo que vamos a hacer es directamente hacer nuestro análisis. Datos y vamos a ir a la pestaña de análisis. En análisis aquí tenemos directamente ya nuestro icono y si no ya sabemos que tenemos que agregar los módulos desde aquí. En este caso ya está agregado, pero en dado caso de que no lo tuviéramos, aquí lo vamos a ver como los disponibles, ¿no? Modelos lineales, que es más o menos, perdón, como lo hace y los tiene directamente ya agregados. Nos regresamos, seleccionamos ANOVA. Aquí nos vienen diferentes estilos. Primero vamos a hacer el análisis de varianza de un factor. Damos clic aquí y entonces fíjense cómo nos dice cuáles son las variables. Aquí están las variables, pero nos pide una variable de agrupación. Y entonces, obviamente, así de una por una no la vamos a poder analizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que transformar estos datos de forma vertical para poder nosotros analizarlos. Vean cómo se hace. Nos regresamos a nuestros datos y entonces copiamos nuestra primera columna de datos en otra nueva y en esta E le vamos a poner longitud o más bien radio, ¿verdad? Del otolito. Y todas estas pertenecen a el radio posterior del otolito izquierdo. Radio posterior del otolito izquierdo. Este radio posterior del otolito izquierdo lo vamos a copiar
lo vamos a copiar y lo vamos a reproducir en todo este segmento. Hasta aquí, ¿verdad? Aquí lo vamos a pegar. Todos estos son del radio posterior del otolito izquierdo. Ahora vamos a poner el radio. Miento, esto es radio anterior. Pertenecen al radio anterior del otolito izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos y pegamos hasta acá. Ahora ya vamos con el radio posterior del otolito izquierdo. Son estos datos, los copiamos, los pegamos hasta el final. Aquí, aquí así, los pegamos. Y entonces este es, ahora sí, radio posterior del otolito izquierdo. Todos estos los copiamos. Los copiamos así hasta aquí. Y ahora lo vamos a pegar. Enseguida vamos a copiar los radios anteriores del otolito derecho. Copiamos y pegamos en el fondo. Estas serán el radio anterior del otolito derecho. Todos estos, radio anterior del otolito derecho. Lo copiamos y lo pegamos acá. Pegamos. Y por último nos quedan el radio posterior del otolito derecho, que son estos. Por esta razón es que le llamamos un análisis univariado, porque estamos analizando una sola variable, que es la longitud, con respecto a un factor, que es la posición. Entonces, este es el radio posterior del otolito derecho. Este lo copiamos y lo pegamos. Y ya tenemos todos nuestros casos pegados. Ay, Dios. Vamos hasta aquí. O pegamos. Ahora sí. Esta es la posición del otolito. Esta variable es la posición del otolito. Y entonces, esta es la variable de respuesta, es la que responde, y esta es la variable explicatoria, es decir, la que nos explica. Por eso, en nuestra hipótesis, nosotros formulamos: la posición del otolito no afecta la longitud en milímetros del radio. Y la interna es que la posición del otolito sí lo afecta. Por lo tanto, la posición del otolito es la variable explicatoria y la longitud del radio es la variable de respuesta. La posición del otolito posiblemente puede explicar por qué se da esa longitud del radio. Regresemos a Yamovi. Ahora sí, ya tenemos nuestras variables acomodadas, pero como les decía, Yamovi no puede analizar las variables así por separado. Esta es una forma en la que Yamovi acostumbra analizar las dos o más variables, tres o más. Nos vamos ahora sí a análisis, buscamos análisis de varianza de un factor y entonces ahora sí, ¿cuál es la variable dependiente? Pues el radio del otolito. ¿Y cuál es la variable de agrupación o explicatoria? Es la posición del otolito.
Vamos a asumir que las varianzas son iguales. Queremos que nos arroje una tabla de descriptivas, una gráfica y pruebas a posteriori. Yo le voy a pedir las varianzas, la prueba de Tukey. Vamos a marcar comparaciones significativas. Y entonces, ya de este lado, ya tenemos nosotros nuestro análisis pues, de varianza. ¿Cómo nos lo da Jamovi? Nos da el análisis. Nos da el valor de F, que es 557. Hay 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque son 4 posiciones. 4 posiciones menos 1 son 3 grados de libertad. Los grados de libertad grupales son 396. ¿Por qué son 396? Porque nosotros tenemos 400 datos y tenemos 4 muestras. 4 muestras. ¿Por qué? Fíjense bien ustedes aquí. Vamos a revisar esta variable. Miren cómo de cada posición son 100 datos, ¿verdad? Y tenemos 400 datos en total que están siendo analizados. 400 menos 4 posiciones son 396. Y aquí nos dice que la probabilidad de la hipótesis nula es 0.001. Aquí nosotros tenemos las posiciones, el tamaño de cada muestra, su promedio, su desviación estándar y el error estándar. Y aquí tenemos una gráfica de cajas y bigotes en la que nos dice cada una de las posiciones. Aquí está la media y el intervalo de confianza 95%. Como podemos ver, todas son significativamente diferentes. ¿Dónde están las máximas diferencias significativas? Está entre el radio anterior del otolito izquierdo y el radio posterior del otolito izquierdo. También con el anterior derecho y el posterior derecho. Aquí él no encuentra, obviamente, diferencias entre sí mismo. El valor de P aquí es 0. Aquí el valor, esta es la probabilidad de la diferencia, ¿verdad? P.05, 0.01 y 3 rayitas son 0.001. Esta es muy significativa, es altamente significativa las diferencias en esta. Bien. Esta es la forma en la que Jamovi hace el análisis de varianza. Ahora veamos cómo lo hace PAST. Ahora veamos el procedimiento con PAST. Con PAST es un poco distinto y la información que nos proporciona PAST para el análisis de varianza, de mi punto de vista, es un poquito más completa. Veamos cómo podemos realizar un análisis de varianza con PAST de una vía. Vayamos a nuestros datos que están en Excel. Y de aquí vamos a copiar con todo y sus etiquetas los valores. Los 100 valores que tenemos. 101 dice aquí porque el primer lugar está ocupado con nuestras etiquetas. Entonces lo copiamos, nos vamos a PAST, como ya lo hemos hecho, damos clic en atributos de las columnas, nos colocamos aquí en la primera en A y pegamos los datos. Aquí ya tenemos todos nuestros datos listos, ¿no? Cada uno con su etiqueta. Ahora seleccionémoslos y vamos a esta pestaña que dice univariados. Ahí es donde está el análisis de varianza, como ustedes pueden ver aquí.
en la cuarta selección de esta ventana de diálogo. Nos vamos a la primera selección donde dice prueba análisis de ANOVA. Y el resultado que nos arroja PAST es un poco más explicativo. Aquí lo que nos da como resultado es el análisis de varianza tal como podríamos nosotros hacerlo a mano. Tenemos la tabla de ANOVA en el que nos pone los grupos, la varianza o la suma dentro de grupo, entre grupos con 3 grados de libertad, ¿verdad? Porque son 4 muestras. Aquí es la suma de cuadrados entre grupos. Aquí están los cuadrados medios, es decir, 101.94 sobre 3 nos da 33.69. Y la varianza adentro de grupos es 23.94, es decir, considerando todos los datos como si fueran una gran muestra. Y entonces aquí tenemos 396 grados de libertad porque tenemos 400 datos menos 4 muestras nos dan 396 grados de libertad. Y luego tenemos los cuadrados medios o la media de cuadrados, que es 23.9461 sobre 396, que son los grados de libertad, y nos da 0.060. Esta es la media. Es este valor sobre este valor. Y luego tenemos la varianza total, que es 125.04 con n grados de libertad, que es 400 menos 1. Y entonces, pues si nosotros quisiéramos los cuadrados medios, nada más tendríamos que dividir este sobre este, pero este es el total, digamos, el residual, ¿no? Si nosotros queremos saber cuál es el valor de f, tendríamos que dividir el cuadrado medio entre grupos sobre la varianza dentro de grupos, 0.06. Y ese valor es 557.3. El valor de P, es decir, la probabilidad de la hipótesis nula es 1.06 por 10 a la menos 141, es decir, es un valor sumamente pequeño, porque el valor crítico de F es 2.62, de tal manera que las diferencias son altamente significativas. Aquí podemos ver los efectos de cada uno. Aquí las pruebas de TUPS. Como pueden ver aquí están las diferencias. Bueno, estos ya son valores para pruebas no paramétricas. En la contraparte no paramétrica a la ANOVA de 2 vías, a la ANOVA de una vía, es Kruskal-Wallis. Y aquí también nos da la probabilidad de la hipótesis nula, que es 3.93 por 10 a la menos 69. Esa es la probabilidad de nuestra H0. ¿Cuál era nuestra H0? Nuestra H0 es que la posición del otolito no afecta. Y como esta tiene una probabilidad tan pequeñita, una P mucho menor a 0.05, entonces la probabilidad de la hipótesis nula es tan pequeña que nuestra hipótesis alterna pues va a ser muy alta, ¿verdad? En este caso del análisis de varianza comprobaríamos que la posición del otolito sí afecta la longitud en milímetros del radio. Y bueno, este fue el manejo de PAST y Jamovi para el análisis de varianza. Yo me despido, como les digo, tenemos otros, podríamos decir, explicaciones teóricas, pero en este caso nosotros nos quisimos fundamentar o basar prácticamente exclusivamente en el manejo o cómo podemos hacer un análisis de varianza con Jamovi y PAST, que son dos herramientas de acceso libre.
Muchas gracias.